riesgo político que traduce la compleja y dinámica realidad colombiana para las salas de juntas. Nuestra misión es proporcionar a los tomadores de decisión la información clave y los análisis que requieren, contribuyendo a la construcción de un mejor país. Ofrecemos acompañamiento y análisis audaz a través de boletines por suscripción, consultoría detallada, briefings ejecutivos e informes de análisis geopolítico y geoestratégico. Herramientas que permiten a nuestros clientes tomar decisiones informadas en un entorno desafiante, comprender la realidad del país y alcanzar sus objetivos. Pronosticamos los riesgos que pueden afectar a nuestros clientes en su sector, con una precisión del 84% en nuestros pronósticos. Esto nos convierte en una fuente confiable, ayudando a nuestros clientes a tomar decisiones clave para crecer en su industria, superando ampliamente el estándar del 60%. Colombia Risk Analysis, análisis audaces para decisiones estratégicas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ya todos me conocen a mí, yo soy, no sé si esto está funcionando. Bueno, yo hablo lo suficientemente duro, no es tan necesario. Pero bueno, yo soy Sergio Guzmán, soy el director de Colombia Risk Analysis. Este es nuestro informe sobre el futuro del sistema de los medios estatales en Colombia. Es un informe que llevamos escribiendo los últimos 3 meses, un informe para el que hemos entrevistado a una cantidad importante de personas. Ya Catalina hablará un poco más de la metodología, pero antes de empezar, quería decirles a ustedes 4 cosas de este informe que a mí me parecen particularmente fundamentales. Nosotros durante la presentación de hoy pues hablaremos del ecosistema de medios del país, generalmente hablando. Luego miraremos la autonomía presupuestal y financiera del sistema de medios públicos, la autonomía política editorial. Vamos a mirar cuáles son los precedentes y riesgos que la situación actual sienta y finalizaremos con algunos escenarios y pronósticos, como ustedes bien saben. Cuando la gente habla de medios en Colombia, usualmente lo hace desde un punto de vista periodístico. Y hay muchas organizaciones y muchos periodistas que se dedican a criticar a otros medios en asuntos netamente periodísticos. ¿Esto es buen periodismo o esto es mal periodismo? Una cosa que hace este informe, que es un poco distinto, es que se aproxima al sistema de medios públicos desde el punto de vista de riesgo político y de desafíos que el sistema de medios públicos puede plantear para la democracia. No profundizamos en sobre si es buen periodismo o mal periodismo, pero sí tratamos de mirar cuáles son los precedentes que fijan. Porque en palabras de una persona que nosotros entrevistamos para este informe, esto es como una camiseta, que una vez se ensancha la camiseta, ya no se puede volver a poner en su forma original. Entonces los precedentes que sienta el uso institucional de los medios públicos genera justamente un efecto como la camiseta. Un gobierno hace un precedente que otros gobiernos difícilmente van a echar para atrás o revertir. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos viendo es que el sistema de medios públicos en su actualidad ya es un sistema ensanchado. Y ojo, no es un ensanchamiento que ocurre exclusivamente bajo el gobierno de Gustavo Petro. En el informe, de hecho, hablamos mucho, y ya Catalina y Paola nos guiarán por estas conclusiones, que el mismo presidente Iván Duque generó algunos de estos precedentes, con su utilización indiscriminada de RTBC, con su utilización indiscriminada de prevención y acción como mecanismo de comunicación durante la pandemia, y por supuesto el gobierno Petro, con Holman Morris en la dirección de RTBC, y hablaremos mucho más de él, ha profundizado esta erosión de este medio público que, si bien juega un papel importante, no es el medio preponderante del país, pero también pensamos que un medio público es fundamental para la democracia. Hay medios públicos que comunican visiones territoriales, visiones locales, que son importantes tener en cuenta. Hay medios públicos que generan un contenido cultural que para algunos medios privados no es rentable hacer. Entonces hay un valor en los medios públicos, y también tememos que, como está yendo la campaña presidencial, en caso que sea elegido un gobierno de oposición que tenga una política de reducción del tamaño del Estado, pues puede tomar una decisión simplemente de deshacerse de RTBC. Y eso sería una pérdida enorme para todos los colombianos, tanto culturalmente como en la participación de una democracia plural.
Y finalmente también pensamos que RTBC, las alocuciones presidenciales y la forma en que el gobierno y su director están utilizando RTBC va a ser utilizado como un instrumento de campaña política. Y ya no hay mucha timidez en cómo lo están utilizando. Ya estamos viendo que hay algunos programas como La Base dentro de la misma parrilla de RTBC que tienen unos contenidos cargados de opinión altamente partidistas que no necesariamente están dando ese mensaje plural, ese mensaje unificador, y que sí tienen una intención electoral detrás. También vemos cómo los canales de redes sociales de RTBC, entre otros, y su noticiero están siendo utilizados para, en algunas ocasiones, desprestigiar a candidatos. Lo que también es importante es también entender, si hay un gobierno de oposición que llega, la camiseta no la van a volver a encoger, sino van a utilizar esto como un precedente que quizás puede generar un panorama muchísimo más nefasto, no solamente para el periodismo, no solamente para los medios públicos, sino también para la democracia de Colombia. Entonces le quiero dar a Catalina Bobadilla y Paola, que fueron las principales autoras del informe, una oportunidad de compartir con ustedes los hallazgos, y también podemos tener una oportunidad de conversar. Al final podemos salir y tomarnos una copa y hablar un poco más sobre los hallazgos de este informe que nos parece tan importante en esta coyuntura. Solamente quiero hacer una aclaración para iniciar, y es el tema metodológico que nos comentó Sergio. Nosotros, este es el tercer informe de una serie que titulamos El futuro de la democracia en Colombia, y lo que queríamos hacer era averiguar cuál es ese futuro y cómo lucía. El primer informe lo publicamos en diciembre sobre las tensiones entre las ramas del poder. El segundo informe, que espero que todos lo hayan leído, y el segundo informe también, sobre la relación entre el poder civil y el poder militar, y este último informe, que tal vez no es tan atractivo para algunos, sobre lo público y el sistema de medios públicos, específicamente el sistema de medios públicos nacional. Para todos estos informes hicimos una entrevistas de alrededor de 20 personas por cada informe, eso es un total de 60 personas con las que hablamos, y para todos los informes también hicimos unas mesas de expertos. Y quiero rescatar esta última mesa de expertos porque las personas que nos acompañaron nos dijeron algo que Sergio mencionó ahora, y es, hay debates que todavía deben darse, y que en el informe tratamos de que así parezcan y así no generamos una conclusión tan grande, por ejemplo, con temas como redes sociales, con temas como contenido, sharing content, o contenido compartido, como, no sé si ustedes vieron, el año pasado RT salió en RTBC Noticias, y esto fue grandísimo, pero esto también hace parte de un proceso mucho más grande. Entonces, todo esto sirvió para que este informe esté mucho más nutrido, aporte al debate, que eso es lo que intentamos hacer con este informe. Y con eso le doy la palabra a Paola. Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar, a mí me gustaría decir que para este informe tuvimos en cuenta principalmente los medios públicos, el sistema de medios públicos de carácter nacional, debido a que, a pesar de que a nivel regional también se replican ciertas de las lógicas que les vamos a explicar acá, creemos que el nacional es central por dos razones. La primera razón es porque las narrativas que allí, existen y que existirán en los próximos meses, pues serán centrales para las elecciones del próximo año. Y en segundo lugar, porque pues hay una mayor interacción entre el sistema de medios públicos a nivel nacional y el gobierno central. Y digamos que ahí es donde quisiéramos como enfocarnos un poco más. Dicho eso, me gustaría iniciar por hablarles y contarles un poquito de la estructura de RTBC para dar un poquito de contexto. Como bien saben, el sistema de medios públicos en Colombia se llama RTBC y este administra dos canales nacionales que son Señal Colombia y Canal Institucional, 8 canales regionales, Canal 1, que tiene la particularidad de ser administrado por privados, RTBC Play, que es la plataforma digital del sistema, y Señal Memoria, que es el archivo sonoro y audiovisual del sistema. Asimismo, opera la red de transmisores y opera 20 emisoras de paz que fueron creadas con el Acuerdo de Paz del año 2016. La gobernanza del sistema se organiza en 3 niveles.
En primer lugar está la Asamblea General de Accionistas, que es la encargada de todos los temas de reformas estatutarias, balances, capital, etc. La Junta Directiva, que es la que define las políticas, los planes, los proyectos y el presupuesto. Y está la Gerencia General, encabezada por supuesto por el gerente de RTBC, que es quien define la línea editorial, la contratación de contenidos, es quien designa a los subgerentes y también quien maneja el presupuesto. Pero ¿cómo está conformada la Junta Directiva y quién exactamente es la persona que elige al gerente del sistema? Como podemos ver en la gráfica que está de este costado, la Junta Directiva de RTBC se compone por 4 ministros, que son el ministro de Educación, Cultura, Comercio, Industria y Turismo y el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, que de hecho es quien preside esta Junta Directiva. Asimismo, son 2 miembros designados por el presidente de la República, un representante legal del canal regional TV Andina, que es el canal que conocemos como Canal 13, y finalmente está el gerente de RTBC, que también compone la junta directiva. Sin embargo, el que asiste con voz no tiene voto. ¿Quién elige al gerente? Es una designación directa del presidente, es decir, el gerente del sistema de medios públicos es un funcionario de libre nombramiento y remoción del presidente. Y como pueden ver en la composición de la junta directiva, en esencia, la participación del Ejecutivo allí es altísima, es casi absoluta. Y esta dinámica un poco la vamos a seguir viendo a lo largo pues de la presentación. Ahora hablemos de los cambios que ha tenido el sistema. En las entrevistas que hicimos para este informe, identificamos que uno de los principales precedentes en términos de cambios del sistema fue la Ley 1978, más conocida como la Ley TIC de 2019, que fue bajo el gobierno de Iván Duque. Esta ley, en esencia, buscaba estimular la inversión privada y priorizar la conectividad. Sin embargo, redujo la autonomía del sistema. ¿Y por qué decimos que redujo la autonomía del sistema? Por 2 razones principalmente. En primer lugar, porque esta ley liquidó a la Autoridad Nacional de Televisión, que era como la entidad que existía antes, y sus funciones se redistribuyeron entre el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que también fue una nueva entidad creada a partir de esta ley. Y esto redujo significativamente la autonomía y elevó el riesgo de injerencia política, porque algunas de las funciones que antes cumplía la Autoridad Nacional de Televisión ahora las pasó a cumplir el Ministerio TIC. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la concesión de licencias, también algunas definiciones de ciertos contenidos, etc. Y en segundo lugar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que fue, como les comentaba, una entidad que fue creada a partir de esta ley que unificó la supervisión del sector. Y esto es muy importante porque la autonomía de esta entidad, que es básicamente la que va a regular todo el sector de las comunicaciones, quedó en duda debido al mecanismo con el cual se eligen a los comisionados que la componen. Si vemos en la gráfica que está de este costado, vemos que a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la componen 2 comisiones, la Comisión de Comunicación y la Comisión de Contenidos Audiovisuales. La Comisión de Comunicación está compuesta por 3 comisionados, de los cuales 2 son directamente del Ejecutivo, es decir, uno que es el ministro de las TIC y otro que es un designado directo del presidente de la República. Y por el lado de la Comisión de Contenidos Audiovisuales vemos que está compuesta por 3 comisionados, de los cuales 2 son elegidos en un concurso público adelantado por una universidad pública o privada del país. Sin embargo, quien elige dónde se hace, en qué universidad se hace este concurso, es justamente el Ministerio de las Tecnologías. En esta investigación encontramos que esa composición de la que les explicaba Paola genera cambios y presiones de forma presupuestal, financiera y de forma política. Vamos a entrar con lo presupuestal, y yo sé que es aburrido, pero vamos a ir despacio. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó Gustavo Petro? Álvaro García, que era el gerente en ese momento, renunció y quedó durante 9 meses un interinato. Interenato, siempre me cuesta la palabra. Y esa falta de nombramiento de una gerencia en propiedad
implica siempre unos retrasos. Ya después cuando se nombra, pues empiezan a avanzar las cosas, pero fue un poco más demorado. Y ese proceso de demora lo que generó es que para los resultados del primer trimestre de ejecución del 2024 empezaron a verse unas demoras. Pero lo que nos llamó a nosotros la atención es que no hubo demoras en 3 proyectos claves. Emisoras de paz, no hubo problemas con las transmisiones del presidente, que eso tuvo como más del 90%, y ya después Paola les explicará por qué. Y también, se me escapa la otra, creo que no está, se las quedó bien. Pero el problema fue que pues, ahí empezamos a ver que nombrar un gerente del Ejecutivo prioriza unos proyectos y deja por fuera otros. Y aquí dejo por fuera otros, los culturales y los educativos. Las investigaciones de los entes de control identificamos, y esto hicimos un barrido más bien periodístico de noticias y cubrimientos que se hicieron, identificamos que tanto la Procuraduría como con la Contraloría abrieron varias investigaciones. Una de ellas, que nos llamó mucho la atención, fue con el Ministerio del Interior, porque para mayo de 2025 la Contraloría advirtió que un contrato interadministrativo entre el Ministerio del Interior y RTBC podría generarse, tendría un riesgo de proselitismo. Tendría un riesgo de proselitismo porque justamente se estaban contratando a RTBC para crear eventos y esos eventos estaban muy relacionados con la consulta popular que en ese momento estaba andando. Al final el contrato no salió, pero lo que genera eso es que hay un riesgo en la reputación de RTBC como administrador de recursos. Y finalmente, algo que también nos llamó la atención fue las decisiones de Holman Morris, que a veces están muy ligadas a responder a Gustavo Petro o al gobierno de Gustavo Petro, no necesariamente a Gustavo Petro, para favorecerlo o para que RTBC sea más ese eslabón de propaganda del gobierno. Y nosotros lo vimos, o bueno, Cambio lo vio más bien, con el modelo de tercerización de administración, operación y mantenimiento. Ese es un contrato que normalmente se terceriza porque RTBC no tiene la capacidad para hacerlo, no tiene la capacidad para manejar la infraestructura, para mantener la infraestructura. Entonces, lo que hizo Holman Morris para ahorrarse unos pesitos fue decir, este contrato ya no. Pero las presiones, la falta y el riesgo de que la operatividad no continuara hizo que esto se volviera a retomar, y lo que hizo fue generar sobrecostos y poner en riesgo la operación de RTBC. Finalmente, y otro punto que vimos de presión para lo financiero fue la relación entre la pauta y la sostenibilidad financiera. Y esto es mucho más claro para los medios privados, porque claramente los medios privados funcionan con pauta oficial. Hay mucha plata que mueven los gobiernos hacia los medios privados. Pusimos un ejemplo un poco visual, pero está mucho más explicado en el informe y los invito a leerlos. Y es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, Gustavo Petro durante el primer semestre de la administración no financió o no mandó pauta oficial para los medios privados. Toda la concentró a medios públicos y a medios comunitarios o con medios alternativos. Y esto se debe a 2 razones. La primera es que Gustavo Petro, como candidato, como político y ya después como gobernante, no ha tenido una buena relación con los medios privados. Y también en la investigación y en las entrevistas nos dimos cuenta que no es normal, que no hubo un cubrimiento equitativo para el gobierno Petro, ni siquiera durante la candidatura. Y esto porque esto tuvo un tono negativo, y esto lo vimos bastante claro. También lo vio la Unión Europea, también lo vio la MOE. Sin embargo, bajo esta percepción tanto también del gobierno, lo que se dijo, y desde el gobierno el argumento para hacer todas estas decisiones fue que hay que equilibrar la narrativa. Y equilibrar la narrativa es comunicación directa o financiar más medios alternativos o medios públicos. Y al momento de financiar medios alternativos, el riesgo que vemos es que cuando se financia sin una regulación clara, esto puede generar un riesgo de captación política. Porque en los medios privados, normalmente, cuando la pauta está en alta, las líneas editoriales tienden a sesgarse a favor de ese financiador. Entonces aquí puede suceder lo mismo con medios que además son mucho más pequeños.
Bueno, como vimos en la primera parte, hay un tema del diseño institucional en donde la autonomía de los medios públicos ya está condicionada mucho por diseño mismo. Hablando del tema de la editorialización, que es como ese primer riesgo y ese como primer caso importante que hemos evidenciado particularmente en esta gerencia, pero que también viene de gobiernos atrás, empecemos con esta historia a partir del año 2023, que es el momento, como les explicaba Catalina, en el que Nórida Rodríguez llega como gerente a RTBC, es la primera gerente que nombra el actual gobierno, y esto lo hace después de 9 meses de haber estado de forma interina otra persona. Su gerencia estuvo marcada por denuncias por parte de periodistas que decían que había un giro editorial muy marcado a favor del gobierno, y también porque hubo una salida muy importante de directivos de larga trayectoria en el sistema. Luego, en 2024, Rodríguez es reemplazada por Holman Morris, y aquí es donde empieza un poco y se consolida un poco más esa editorialización de la cual estamos hablando. Morris no solamente trabajó con Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá en Canal Capital, sino que además es su amigo personal y es muy cercano al gobierno desde hace muchos años. La llegada de él también generó un ambiente muy amplio de desconfianza, de autocensura y la salida de figuras importantes que intentaron oponerse como a esa nueva línea editorial que él estaba promoviendo al interior de RTBC. A lo largo de la investigación identificamos que existe un patrón en los nombramientos de los gerentes, y es que muchos de ellos, antes de ser gerentes de RTBC, pertenecieron a las campañas políticas de los gobiernos que ahora están de turno, es decir, fueron asesores de comunicaciones o fueron también asesores de comunicaciones de algunos ministerios, etc. Eran figuras que eran ya cercanas al gobierno. Y entonces, digamos, el patrón que identificamos es un poco como que muchas, no son todas, pero sí son varias de las figuras que se ponen como gerentes del sistema son personas que ya han hablado bien del gobierno en otras ocasiones, o sea que su trabajo ya era ese anteriormente. En el caso particular de Morris, creemos que es como muy particular porque luego de estar pues en la gerencia del Canal Capital en Bogotá, como les comentaba, él renuncia a Canal Capital en el año 2014 y luego se lanza como candidato a la alcaldía de Bogotá, y ahora mismo pues está justamente en RTBC. Entonces digamos que este panorama y este patrón del que les estoy contando refuerza la percepción de que RTBC puede servir también como una plataforma de proyección política, de proyección personal y también en cierta medida de proyección gubernamental. Los invito justamente acá en el costado de allá de la presentación. Ven, en el texto, en el documento, incluimos como una línea del tiempo en donde justamente hacemos ese rastreo de los gerentes y identificamos un poco cuáles eran los cargos previos de esos gerentes y quién los nombró, para que vean un poco de ese patrón que les estoy comentando. Súper invitados a que lo revisen. También algo que hemos visto en términos de autonomía y que está afectando mucho la autonomía de RTBC es el tema de la preponderancia a lo informativo. Esta historia comienza un poco antes, en el año 2021, cuando Álvaro García era gerente y RTBC lanza oficialmente RTBC Noticias en el canal Señal Colombia. Este pues es su noticiero y lo lanzaron en pleno año preelectoral. Obviamente en su momento esto generó muchísimas críticas porque había un riesgo de que la comunicación institucional que se diera en este canal pues se convirtiera en propaganda de cara a unas elecciones que se aproximaban cada vez más. Pasó algún tiempo y en efecto la inclusión de estos contenidos informativos y de este noticiero pues implicó de forma inevitable que la agenda del canal y que la agenda del noticiero pues estuviera expuesta a justamente toda la coyuntura política del momento, y esto despertó tensiones sobre la independencia editorial que podría tener un canal con un noticiero pues que incluía muchos de estos temas. Sin embargo, no creemos que por el hecho de que un canal público tenga un noticiero ya automáticamente pierde independencia editorial. De hecho, en el mundo pues existen muchos referentes internacionales de canales públicos que tienen sus propios noticieros
y que son percibidos por la audiencia como independientes, por ejemplo, el PBS de Estados Unidos, entre otros casos. El tema con el noticiero en este caso, y creemos que este es como el tema central, es que el noticiero se convirtió en el núcleo de todas las operaciones de RTBC, y esto nos lo dijeron trabajadores de RTBC que están al interior de la entidad, y es que el noticiero absorbió de forma significativa los recursos, tanto durante el gobierno de Duque como durante Petro, pues los recursos que antes eran destinados para otro tipo de cosas, de contenidos, como son contenidos culturales, como son contenidos educativos. Y entonces la centralidad de lo informativo y la centralidad del noticiero obviamente implica unos costos altísimos en términos de despliegue, logística, los contratos de los periodistas, etc. Y por su naturaleza los noticieros tienen algo, y es que los noticieros pierden vigencia muy rápidamente. Los noticieros son un contenido de consumo muy fugaz y que pueden ser transmitidos hoy, pero ya mañana no van a tener el mismo valor, porque ya las noticias han avanzado. Y esto contrasta, por ejemplo, con contenidos educativos o culturales que sí pueden ser transmitidos una y otra vez, digamos, en el canal, y que por lo tanto preservan un poco más de ese como valor. Aquí justamente quisimos compartirles una de las citas que esta fuente del interior de RTBC nos comentó, y es que se percibe que RTBC ahora es un noticiero. La gente lo trata como si fuera únicamente un noticiero y se les olvida que también es un ecosistema entero que tiene muchos otros contenidos, y que tristemente pues esta percepción un poco como que le da la victoria a estas intenciones de cambiar la vocación del sistema por algo mucho más informativo. Y finalmente tenemos el tema de la comunicación directa de los gobiernos, y es el uso que han tenido los gobiernos del sistema de medios públicos para comunicarse directamente con la ciudadanía. Esto es una tendencia que hemos visto en la región también, en muchos otros mandatarios, que últimamente están optando por canales de comunicación que les permitan comunicarse directamente con sus audiencias sin ningún tipo de intermediación periodística, como es el caso de X, por ejemplo. Directamente allí hacer los anuncios, directamente allí publicar pues las decisiones que toman. En el caso de Iván Duque vimos esto justamente con el programa Prevención y Acción. Este es un programa que inició en pandemia, que fue transmitido por canales públicos y por medios privados, y cuyo objetivo inicial pues era hablar de la pandemia, informar sobre lo que estaba pasando e informar sobre las decisiones que el gobierno estaba tomando pues de cara a la pandemia. Sin embargo, este programa muy rápidamente se convirtió en la principal herramienta del gobierno Duque para presentar los logros de su gestión, para presentar otro tipo de cosas que no tenían nada que ver con la pandemia, y esto pues generó muchas críticas, obviamente por su carácter propagandístico y porque además tiene una exposición altísima, porque como a todo el mundo le importaba qué estaba pasando en la pandemia, pues todos los canales lo estaban transmitiendo, y Iván Duque estaba en las pantallas del país por días, semanas, incluso meses. El programa finalmente se consolidó pues como una plataforma que era controlada por el gobierno, que le garantizó un montón de tiempo al aire y que además pues no tenía visiones diversas, es decir, él era la única voz que estaba comunicando esto de forma simultánea en muchos canales. Por el lado de Gustavo Petro, del gobierno de Gustavo Petro, vemos que ocurre algo, digamos, algo similar, pero él lo hace con los consejos de ministros. Más precisamente, él lo que hace es, en su estrategia, pone a los consejos de ministros como si fueran alocuciones presidenciales. En Colombia, los presidentes tienen la facultad de dirigirse al país de forma ilimitada en los canales y de forma simultánea, es decir, los canales pueden interrumpen sus transmisiones para pasar pues justamente a estas alocuciones presidenciales, es obligatorio. Sin embargo, la estrategia consistió en que él empezó a transmitir sus consejos de ministros, que no son como tal alocuciones presidenciales, pero que las hacía pasar como tal para tener tiempo y para pasar sus discursos pues, en estos consejos en prime time, en los canales, y además con el agravante de que lo hacía durante los horarios de los noticieros, y muchos de estos noticieros pues son críticos del gobierno, entonces es como un win-win por ambos lados. Sin embargo, pues esta práctica
no duró mucho, digamos, porque empezaron a haber muchas críticas al respecto, hasta que finalmente hubo pues una tutela que fue presentada ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado le dio la razón a la persona que impuso la tutela, la impuso por el derecho a la información, porque decía que en el momento en el que el presidente empieza a ser transmitido por todos los canales de información de forma simultánea y sin opción de mirar otro contenido, de tener una alternativa, pues entonces el derecho a la información se estaba vulnerando. Finalmente el Consejo de Estado lo que dijo fue, ok, entonces los consejos de ministros van a ser transmitidos únicamente por canales públicos, pero ya no es obligatorio que los canales privados ni los regionales lo hagan. Estas prácticas, digamos, el argumento que tenía el gobierno en la cabeza era pues que esto de transmitir los consejos de ministros mejoraban la transparencia y era también como un esfuerzo porque existiera información oficial. Sin embargo, este argumento pues es peligroso porque en la práctica se reducen los espacios de disenso que existen, de contraste, de contrastar la información que el presidente está dando y de contenidos independientes. Ahora hablemos un poco de precedentes. Yo quisiera que recordáramos esta analogía que hizo Sergio al inicio de la presentación, como de la camiseta que se ensancha, que cada vez se ensancha más y que cada vez los gobiernos optan por, como intentan, digamos, aprovechar esos espacios que su antecesor les dejó. El primer precedente que encontramos, digamos, en estos términos es el uso de los medios públicos como una herramienta de propaganda y de confrontación política. Como vimos, los gobiernos nacionales y bueno, este gobierno y también los gobiernos regionales utilizan a los medios públicos para posicionar su agenda, para hacer propaganda y para excluir o silenciar en ocasiones también a voces que son opositoras. Esta práctica pues ha consolidado un modelo de comunicación que favorece los intereses del gobierno y que, como les mencionábamos, pues el argumento es como tratar de equilibrar la narrativa, que si los medios privados estaban dándole muy duro al gobierno, pues que entonces la vocación de los medios públicos era contrastar esa información, pero esto le abre la puerta a como el riesgo de básicamente decir que entonces el portador de la verdad de los hechos es el gobierno, que los privados no están diciendo la verdad y que los medios públicos sí están dando la verdad. Esto además pone a RTBC en una posición que vulnera completamente como su vocación de lo público, porque en últimas es como si se pusiera a RTBC como una herramienta de legitimación política del gobierno de turno. Y recordemos, el riesgo no es que el gobierno de Petro lo haga, el problema es que los gobiernos futuros van a aprovechar estos espacios que se han abierto y van a replicarlos pues hacia el futuro. El segundo precedente es el giro de RTBC al contenido informativo, como les mencionaba hace unos momentos, y el tema y el riesgo con este precedente es que pues una vez se ha cambiado un poco como esa vocación de los medios públicos, es muy difícil que vuelvan a lo que eran antes, es muy difícil como revertir esa lógica y eso obviamente debilita significativamente el papel pluralista que tienen estos medios en la democracia. Un tercer precedente es el tema de la personalización de RTBC. En esta gerencia, digamos, hemos visto como nunca la cara de Holman Morris, de su gerente, hasta el punto en el que él mismo se ha convertido en la noticia muchas veces. Y esto se hace de forma repetitiva. También recordemos pues su pasado, él también obviamente es un experto como en este tipo de comunicaciones. Y la centralidad de la figura del gerente pues obviamente diluye un poco como esa identidad o la posibilidad de tener una identidad colectiva de los medios públicos y como de una continuidad, porque en el momento en el que pues, se acabe esta gerencia, pues obviamente también con ella se va a acabar parte de la identidad que han construido, porque la han construido a partir de una sola figura. También está el tema de que no hay contrapesos efectivos y que el diseño actual pues concentra muchas de las decisiones del sistema en el ejecutivo y no existen como tal unos mecanismos efectivos independientes, esto es importante, independientes, que supervisen al sistema. Y entonces, pues hacia el futuro esto envía el mensaje de que está bien que el sistema de medios públicos esté orientado, pues de cierta manera, que favorezca a ciertos intereses. Y finalmente,
está un precedente que está relacionado a los creadores de contenido, y es que la inclusión de creadores de contenido en el sistema de RTBC pues es un precedente negativo en términos de transparencia, porque muchos de estos, de la inclusión de estos creadores de contenido, pues obviamente se hacen a través de contratos, pero no siempre estos contratos son como tan evidentes hacia las audiencias que los están mirando, y entonces los gobiernos lo que hacen es aprovechar esta imagen que tienen los creadores de contenido aparentemente independientes, pero que en realidad pues hay un contrato de por medio, y es muy importante que, digamos, se avance en esa dirección y que los creadores de contenido pues sean mucho más transparentes con decir, si están hablando de un gobierno, pues que hay un contrato de por medio en eso. Esto no es nuevo a este gobierno, esto ya lo han hecho anteriores gobiernos, pero estamos pensando un poco en lo que harán también próximos gobiernos respecto a esto, y que van a aprovechar y seguramente van a incluir a muchos creadores de contenido en sus estrategias y en sus canales públicos. Como lo dijo Sergio al principio, algo importante de este informe son los riesgos. Entonces lo queremos enmarcar en los riesgos que esto trae de todo este recorrido que Paola muy bien nos comentó. El primero de ellos, y que estuvo transversal, es que los medios públicos se pueden editorializar con cada cambio del gobierno, y se están editorializando con cada cambio, tanto nacional como regional. Por ejemplo, en Barranquilla sucede eso. En Barranquilla hay una cooptación de estos medios públicos, y ahora lo que no hay, y que seguramente van a suceder si se sigue bajo esta línea a nivel nacional, es que ya no hay unas voces críticas. El debate nacional, el debate en contra de esta administración se queda corto, y solamente hay una narrativa oficial. Y esto es gravísimo para la salud democrática del país en general. Un segundo riesgo que identificamos es la estigmatización. Es que la polarización, ustedes se dan cuenta que cada vez va creciendo, y esa polarización también ha llegado a los medios de comunicación. Y hay una visión binaria de están los medios a favor del gobierno o están los medios a favor de intereses económicos. Y esa dualidad lo que ha llevado es a que, por ejemplo, ya no se quede solamente en los discursos o en las críticas, como por ejemplo de María Fernanda Cabal diciendo que las emisoras de paz son cajas de resonancia de las FARC, o se están dando propaganda a los terroristas. Esto lleva a un nivel de estigmatización bastante alto a los periodistas y los pone en riesgo. La FLIP ya ha llamado la atención especialmente a este tipo de estigmatizaciones, y especialmente en el área rural, porque estas emisoras están en zonas que son bastante concurridas, que tienen alta presencia de grupos armados. Y ahí es donde están las principales amenazas, en donde estamos viendo que el discurso pasa de ser simplemente polarizante y pasan a ser unas simples acusaciones a ser amenazas reales a los periodistas. Un tercer punto, y que fue algo que traté de ilustrar en las presiones financieras, fue la dependencia de la pauta oficial. Y es que eso sucede a nivel mundial. Los medios de comunicación están en una crisis, y normalmente quienes están financiándolos pues están controlando qué están diciendo. Lo vimos también en Estados Unidos, lo vimos con Bezos, Jeff Bezos, no Bezos. Y eso en la práctica se convierte en una herramienta de control político. Lo financiero se convierte en una práctica de control político porque tiende a meter las manos en lo editorial y limitar esa independencia de los medios de comunicación. Y esto especialmente lo estamos viendo con los medios como riesgo, con los medios comunitarios y alternativos, porque son pequeños y porque necesitan financiación. Y finalmente es el riesgo que vemos para el sistema de medios públicos, en especial para RTBC, en cuanto a la reputación de RTBC. Entonces fue algo que venimos diciendo, y Paola también lo fue manifestando, de que sale más la cara de Holman Morris que la noticia, y alguien, creo que en una entrevista nos dijo, cuando el periodista se convierte en noticia, está mal. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando con el daño de RTBC. Y lo que nos preocupa es que eso pueda generar argumentos para que un próximo gobierno, o no puede ser el siguiente, sino en 2 años, por ejemplo, diga, yo
no tengo utilidad para RTBC no es útil para mí, no es lo que necesito, y lo cierro. Que adivinen dónde está pasando también eso. Entonces, eso que estamos viendo en Estados Unidos, también lo podemos estar viendo en nuestro país eventualmente, si llega con esas banderas, gracias a la camiseta ensanchándose. Y sobre ese escenario, le voy a dar el micrófono al experto de los pronósticos. No, y yo no creo que yo soy el experto de pronósticos, yo creo que eso es una cosa que nosotros nos dedicamos a hacer, pero quiero hablar de un par de temas. Lo que Catalina y Paola están tratando de decir no es que estamos en una coyuntura difícil hacia adelante, es que ya la pasamos hace rato. Es decir, esto ya pasó. Ya lo que tenemos que decidir qué hacer con RTBC es desaparecerlo o modificarlo o cambiarlo totalmente, porque la camiseta ya está ensanchada. Eso ya no sé, o hay que cambiar de camiseta completamente. Ese sistema ya está difícil. Y si estamos hablando a nivel de medios nacional, un lugar en donde ya se ha visto eso ocurrir es en los medios locales, con los medios de Bogotá, con los medios de Barranquilla, con los medios de Medellín, con los medios de Cali, y los alcaldes también han hecho un precedente. El informe no habla de esos canales propiamente, porque nos dedicamos a la gran película que es RTBC, pero a nivel local esto mismo está ocurriendo y genera unos precedentes grandes para la democracia. Entonces, en primer lugar, ¿cuál va a ser el papel de RTBC en las elecciones? Porque eso es lo que se viene. Ya vimos, y Catalina lo mencionó, esto va a ser una campaña de desprestigio a los opositores del gobierno. Ya hemos visto que RTBC no critica al gobierno de Gustavo Petro. Muchos de los invitados a los programas de opinión son afines al gobierno Petro. Algunos de los personajes principales de RTBC, como Wally, anunciaron ayer o antier que se van a lanzar al Senado. Entonces, también les van a dar una plataforma a las personas afines al gobierno para lanzarse. Entonces, no va a ser un rol marginal el que va a jugar RTBC en la campaña presidencial y de Congreso que se avecina, sino más bien va a jugar un papel central en la coordinación del gobierno con sus distintos candidatos. Pero justamente el riesgo reputacional grande que ha generado, de que explicó Catalina, yo creo que de una manera muy completa, es que llegue un próximo candidato o que los candidatos digan, pues uno, no voy a ir a los debates de RTBC. 2, no voy a contestarle preguntas a los periodistas de RTBC. 3, si yo soy presidente, RTBC se acaba el otro día. Entonces politizaron RTBC de una forma que hace inconcebible verlo coexistir en un próximo gobierno, a menos de que sea un gobierno afín al gobierno de Gustavo Petro. Y eso puede sí generar unas tensiones muy grandes, no solamente por el rol cultural que juega, el rol de contar historias desde un punto de vista diferente que juega, de dar una pluralidad que juega, y también los riesgos de desinformación. Ya hablamos del programa La Base, también hablamos de algunos acuerdos de content sharing, existen 2 según un derecho de petición que tenemos, uno de la Deutsche Welle y otro con Russia Today. Entonces, claramente no estamos diciendo que estos acuerdos de content sharing sean malos, y eso también se discutió en la mesa de expertos. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios para aceptar acuerdos de compartir contenidos? Porque para La Base, según las personas que nosotros entrevistamos, el gobierno paga. El gobierno está gastando dinero en nuestros impuestos para invitar a personas como Ina Pinojeva y Pablo Iglesias a desprestigiar a opositores políticos desde un estudio en México. Eso hay que también hablarlo, y hay que ver justamente en una campaña en donde ya vemos que candidatos no quieren hacer campaña política en público y el debate electoral se pasa a las redes sociales, se pasa a las redes digitales. ¿Cómo va a jugar el entorno de desinformación en contra de la pluralidad y de la defensa de la democracia y la transparencia en Colombia? Eso es un punto sobre el cual tenemos que hablar más. Y ¿cuál va a ser el papel de RTBC en el próximo gobierno? Porque hay varias opciones. Uno, un candidato dice desaparecerlo, o 2, un candidato dice, pues yo voy a aprovechar esto. Y va a tener un cúmulo de propagandistas distintos que van a su imagen y semejanza,
tratar de replicar los esfuerzos que ha hecho Holman Morris desde un punto de vista o de otro. Y en ese sentido, eso también siente un mal precedente para la democracia. Entonces, en ese sentido, RTBC se ha hecho a sí mismo un profundo daño y se ha dejado en una situación de vulnerabilidad extrema, y a las personas que trabajan en RTBC, justamente por no haber cuidado esa imagen de imparcialidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de precedentes, también hay que mirar cuál fue el precedente que dejó el gobierno anterior sobre eso, que nosotros en el informe criticamos de una forma muy importante. Entonces, si bien hoy en día estamos hablando de la coyuntura de Gustavo Petro, hace 4 años Duque dejó el precedente de las cosas como están, y ese precedente fue aprovechado por el gobierno de Petro. Y existen también claramente, como les mencioné, un riesgo simplemente de que se elimine RTBC, y con ello una cantidad de programas culturales, unas voces plurales, unas voces diversas que anteriormente no existían o que no son comercialmente viables para algunos canales privados. Entonces, el ecosistema de medios como tal, si bien RTBC no juega un papel dominante en el sistema de medios, sí juega un papel importante, es como una piedra angular del sistema de medios de Colombia, y pensamos que está en riesgo. Entonces, claramente esas narrativas de que es un gasto innecesario, de que se está gastando mucho en propaganda, o de que sea una forma útil de desviar recursos del Estado para financiar campañas presidenciales o campañas al Congreso o campañas a las alcaldías locales, puede ser, digamos, la línea que se continúa. En últimas, sentimos que este informe es un aporte importante a la conversación, no desde el punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista de riesgos políticos, porque ya hemos visto muchas columnas de opinión, ya hemos visto bastantes reportajes periodísticos, pero no consideramos que había un informe que utilizaba este ejemplo como una forma en que la democracia se puede erosionar y los precedentes que puede generar hacia adelante. Entonces, en ese sentido, queremos abrir ahora el campo para que ustedes nos hagan preguntas, o que algunos de los miembros de la mesa de expertos también pues, nos compartan un poco de las opiniones que allí se vieron, o si ustedes tienen algún comentario. No voy a empezar por Armando esta vez, a menos de que quiera, pero estamos muy dispuestos a tener esta conversación, a seguir esta conversación con una copa después. Y preséntate, porque seguro hay algunos que no te conocen. Buenas tardes, Armando Martínez, jefe de comunicaciones y prensa en la Embajada de Cuba. Sí. Tenía muchas dudas, pero bueno, ya fueron aclaradas unas cuantas en las presentaciones de los tres. Muy buena exposición. La primera es una duda, que mecanismos independientes que supervisen. ¿Qué tipo de mecanismo es? No sé, es una incultura mía. Pues si quieres haz varias, porque veo que tienes varias de una vez, sácalas todas. Sí, sinceramente RTBC sí va a cambiar su manera editorial o su línea editorial con el nuevo presidente, con el anterior, cambió. Eso es normal. Es normal, y lo vimos con Duque también. Y con los que Duque designó para ser gerente general. Ahí ponían uno, y yo puse también a Juan Pablo Vieri, que estudió en la Ceja Polé también. Va a decir que es algo normal, diría yo. En la parte cultural es verdad que han cerrado programas. En RTBC puse uno, por ejemplo, cerraron Sonido para la Construcción de Paz, algo lamentable. También un punto a favor de RTBC es la cantidad de personas que están, ¿cómo diría?, que pertenecen a diferentes grupos étnicos, ¿sí? Están afro, hay indígenas, es decir, de todo tipo, latinos también, inmigrantes hay. Entonces, otra cosa tenía aquí también. Bueno, si no cambió en gobiernos anteriores, ya lo expliqué, no creo que cambie ahora con el nuevo gobierno que venga, ¿no? Sea de donde sea. En el caso de los influencers, también tenía otro ejemplo también, que no son influencers, pero bueno, son periodistas de RTC. Tenía a Sandra Chindoy, que se lanzó por Colombia Humana para el Senado, y la nueva embajadora en Nicaragua de Colombia, que es una ex presentadora de RTC. Esos son varios ejemplos. Y te puedo decir, soy seguidor de La Base, y La Base habla muy poco de Colombia. Son más temas internacionales. Pero bueno, lo tengo que decir.
Al lado, temas internacionales, principalmente de Colombia, es el mínimo. Y el último tema que tenía era también una duda con los premios India Catalina. Si RTBC Noticias, en este caso fue el noticiero, alcanzó varios premios India Catalina, ¿cómo es que se escogen o quién escoge los Indias Catalina? Es la población, no sé cómo se escoge, sinceramente. Porque sí ganaron varios premios que no había pasado antes. Listo, vámonos con son muchos comentarios, pero la primera es... Perdón. No, yo pedí que me los anotaran. La primera sobre el tema de mecanismos independientes. Paola lo explicó bien al principio y es la ley TIC lo que hizo fue concentrar todo en una comisión, en la CRC, y esa es la que controla, vigila y hace todo, y MINTIC. Entonces eso es como si, no sé, Sergio es mi amigo y me vigila a mí, pero pues no va a decir nada porque somos amigos. Entonces a eso es a lo que nos referimos con un mecanismo más independiente. Los que están actualmente tienen una dependencia muy alta al Ejecutivo y como está el diseño institucional, y eso es de diseño institucional, eso no es porque Gustavo Petro se lo inventó, de hecho se lo inventó Iván Duque, está muy ligada al ejecutivo tanto nacional como regional. Han cerrado varios programas. Esto responde, y también responde un poco a lo de India Catalina. Lo que pasa es que se han venido cambiando los presupuestos, y esto no ahondamos mucho en el informe porque es bastante complejo de explicar, pero los presupuestos para producción nacional han ido disminuyendo. Y esto es por decisiones gerenciales no exclusivas de este gobierno, sino que ha sido una tendencia de los últimos 2 gobiernos, por lo mismo que se ha ido priorizando la producción informativa, porque es lo que le beneficia a los gobiernos, es lo que más pueden controlar. No va a cambiar seguramente, y Sergio creo que es el escenario más probable, esto no va a cambiar el próximo gobierno, no lo vemos tan probable. Para los escenarios electorales, los invitamos a leer el informe que sacamos hace un mes sobre los candidatos, y ahí planteamos cuáles pueden ser los posibles ganadores o cuáles posibles escenarios del derecho, izquierdo, de centro. Y los India Catalina, no sé cómo se eligen, sé que hay una comisión, pero no sé quién hace parte de esa comisión. Casualmente, cuando los presupuestos 2018, esto fue presidencia de Juan Manuel Santos, fue el momento en el que RTBC tuvo mayor presupuesto para producción propia, y fue los años en que RTBC ganó mayores premios India Catalina, porque fueron donde más se realizaron proyectos educativos, proyectos para la paz, proyectos culturales, proyectos para las regiones. Entonces, eso no lo tocamos tanto en el informe, pero está ahí presente. Una cosa que a mí me ha parecido interesante es, digamos, la cantidad de influenciadores de redes sociales que fueron potenciados por el gobierno mediante RTBC, que están buscando ser potenciados por el gobierno en los medios alternativos que están financiando, y que ahora, oh sorpresa, con esa plataforma quieren hacer una campaña al Senado o a la Cámara. Y que la gente se quiera lanzar no está mal. Lo que pasa es que la gente haga una plataforma con la plata de los contribuyentes y luego se quiera lanzar, o que quiera influir en la campaña presidencial surrepitosamente, va a generar un precedente negativo. Ahora bien, me parece importante mencionar que el único candidato que realmente ha buscado que haya transparencia frente a los influenciadores de redes sociales es Gustavo Bolívar, que ha sido uno de los que también abanderó esta estrategia de influenciadores de redes sociales, y ahora siente que algunos de ellos lo están traicionando y se están yendo con Daniel Quintero, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo es que esto es un monstruo que puede terminar tragándoselos a ellos otra vez, y pues justamente por eso es que lo señalamos como un precedente que tiene el potencial de ser negativo para la democracia. ¿Quién más quiere comentar algo? Johnny, Carlos, Juan, ¿alguna otra colega? ¿Sí? Sí, pues varios temas aquí tenía apuntados, y hay un tema, y es sobre todo cuando se rompe esa línea entre informar y propaganda, ¿no? Lo digo sobre todo porque en clases de comunicación política y demás, lo primero que también le dicen a uno es que estos medios